Oigan, muy buenas noches a todos, muy contentos de ver tanta gente. Está claro que Mario y Ángel tienen un gran arrastre acá, estamos muy felices. Eh, Son profesores con una gran experiencia. Hemos aprendido mucho en este breve tiempo que los hemos oído. Conocemos parte de sus escritos y de su trayectoria, pero han hecho un gran esfuerzo ahora por comprimir. Me quedo con algunas ideas fuerza que nos han dejado como lección. Redes sociales es una nueva herramienta que está cambiando la forma de comunicar, la forma de interactuar y la forma de hacer política. Es un nuevo soporte técnico de la comunicación y por lo tanto también de la acción política. Y es un soporte cada vez más expansivo, incluso para sociedades como las nuestras, en las que las estructuras sindicales o corporativas son muy fuertes. Bolivia tiene una cualidad respecto a otras partes de América Latina que quizás puede ser similar en parte a Guatemala, y es de que las formas de organización colectivas, sindicatos y gremios, no solamente son lugares de reivindicación, sino también lugares de construcción de voluntades colectivas, son lugares de protección social, son lugares de formación de criterios políticos. Y una parte importante, pero cada vez menor, de la sociedad boliviana, se mueve, se articula, construye opinión a partir de sus sindicatos, de sus juntas de vecinos, de sus gremios. Pero últimamente ha surgido un gran pedazo de la sociedad, casi un 30% de los bolivianos, que ha roto su vínculo con estructuras sociales, que ha roto su vínculo con el sindicato. Es la nueva clase media, hijos del pueblo, hijos de campesinos, hijos de obreros, pero que ya han logrado la satisfacción de un mínimo de condiciones de vida. Tienen servicios básicos, tienen agua potable, alcantarillado, luz, gas, transporte, un empleo o unos recursos más o menos medianos, y entonces ya no requieren ir al sindicato ni a la junta de vecinos para conseguir cosas. Se han desindicalizado, se han desagregado. Pero este sector ha encontrado en las redes sociales una nueva forma de comunidad, decía Ángel, de sindicalismo, si ustedes quieren, virtual. Y esto es muy importante para tomarlo en cuenta en Bolivia. Es algo que no había el año 2005, que muy débilmente estaba presente el 2009, que ya se visibilizó el 2014 y que está claro que el año 2019 en las elecciones va a ser decisivo. Es un porcentaje elevado de la población que se mueve ahora a partir de las redes y que incluso a partir de las redes influye sobre su padre y sobre su madre, que tienen estructura sindical, agregación sindical tradicional. Entonces, Bolivia estos años va a tener esta coexistencia de dos formas de asociatividad. La asociatividad territorial, la clásica, la que la conocemos, de los sindicatos, juntas de vecinos, y la asociatividad virtual, que es la de las redes, que para muchos apenas recién estamos comenzando a entender su funcionamiento. Mario ha hecho una enumeración muy detallada de algunos aspectos muy relevantes del funcionamiento de las redes. Quiero comentar algunas. Frente a la idea de que las redes democratizan los criterios, las opiniones, que en parte lo han hecho, es la primera vez en la historia de la humanidad que hay tantos escritores como lectores. Nunca en la historia de la humanidad había tantos escritores. Siempre era un número privilegiado de escritores y un mayor número de lectores.
desde los tiempos de los papiros o de los quipus o incluso de la imprenta. Y la televisión mantuvo todavía el formato de los que pontificaban desde los medios de comunicación, en el noticiero, en la opinión pública, con el programa político. Las redes quiebran eso. Todos escriben, todos leen. Y eso modifica la estructura de la comunicación en general de la sociedad y en particular de la comunicación política. Pero esto tiene un límite. Esta democratización de las personas que leen, que son las mismas que escriben, primera vez en la humanidad, y nos puede hacer creer que estamos viviendo una democracia absoluta, no es cierto. Nos dice muy bien Mario, hay procesos de concentración y de jerarquización en las redes. La democracia es hasta por ahí nomás. Daba unos ejemplos, Mario, y yo me quedo con el control de los algoritmos o el Big Data. El control de los algoritmos es la capacidad que puede tener una empresa, las empresas que tienen dinero, para absorber tu información. Cada vez que entras a ver un video al YouTube, cada vez que ves una noticia en el periódico, cada vez que mandas un WhatsApp con un meme que te llamó la atención, hay una base de datos que ha capturado eso. Y las personas nos constituimos hoy en una bolsa de datos. Somos una bolsa de datos. Y hay la tecnología que, como explicaba luego Ángel, capta palabras precisas, te mapea las palabras y dice, bueno, este grupo de personas ubicadas en tal lugar están utilizando esta palabra de manera insistente. O han visto este video erótico, o han visto este video deportivo, o les llama la atención este tipo de música. Es una máquina, es un algoritmo, no es una persona. Pero hay personas que van armando esa información. Y entonces las empresas utilizan eso. Las empresas saben nuestros gustos, saben el libro que me puede interesar. Ya no tengo que estar entrando a buscar a Amazon los libros. Amazon ya me está mandando los libros de mi interés porque ha registrado todas mis búsquedas anteriores y ha establecido patrones de interés. Eso que hace Amazon con una persona que busca un libro, lo hacen las empresas que venden ropa, las empresas que venden algún tipo de artefacto. Pues eso está pasando también en la política. Hay empresas, como la empresa inglesa que generó todo un escándalo, Cambridge, ¿no? Analítica Cambridge, pues eso ha hecho. Ha utilizado la información acumulada de tus WhatsApp, de tus videos, de tu Face y la ha territorializado, la ha puesto lugar, la ha puesto en la calle donde vives y ha comenzado a mandar información desde decisiones partidarias para que la persona reciba en sus círculos íntimos, en sus videos que le llama la atención, un conjunto de informaciones y de propaganda. Es decir, el uso comercial de la información de los individuos, que nos hemos convertido ya no en individuos, sino en dividuos, somos dividuos, bolsa de información capturable, genera una forma también de concentración y de jerarquización de la información. Aunque en principio todos somos iguales ante las redes, la manera de influir en las redes no es igual. Quienes controlan y puedan comprar, articular más algoritmos en función de criterios de acción selectiva de las personas, tendrán mayor capacidad de influir que el resto de las personas. Una segunda cosa que me llama la atención de lo que explicaba Mario es aquí está mi hojita. Algo que la neurociencia lo viene estudiando desde hace un poco más de una década. ¿Cómo opera nuestro lóbulo frontal al momento de elegir afinidades?
tendemos a valorar y ser más permisivos o a ser más tolerantes o a darle mayor credibilidad a las personas que por textura, por habla o por hábitos es más cercana a nosotros. Eso lo ha demostrado la neurociencia. ¿Qué está sucediendo con las redes? Y lo explicó muy bien, de manera fantástica, Mario. No es que las redes están inventando realidades únicamente. O sea, los males de la sociedad no son las redes. Lo que están haciendo las redes es gatillar predisposiciones, prejuicios que están contenidos en las personas. La eficacia de un buen meme, de un mensaje político o de campaña, depende de la capacidad de gatillar predisposiciones, apetencias, prejuicios, inclinaciones que estaban contenidas en las personas. Eso significa que no es que manipulando redes se construye un tipo de opinión. Las redes pueden construir un tipo de opinión adversa en la medida en que tengan la capacidad de obrar en marcos interpretativos, diría la sociología, que ya están depositados previamente en el individuo. Es decir, las redes pueden sobreexcitar prejuicios que ya están presentes en la sociedad. Y a la medida en que estas redes y esta forma de manipular o utilizar políticamente las redes se concentran en públicos segmentados, utilizando frases, gestos, lenguajes, fotos, rostros que activen la parte frontal de nuestra corteza cerebral, van a tener una recepción. Y lo decía bien Mario, en parte la eficacia de las redes se da cuando confirman lo que uno está predispuesto a pensar o lo que uno piensa en la intimidad, muchas veces prejuiciosamente. Si aborrezco a los comunistas, solamente que no lo digo por cuidarme, porque los amigos son medio progresistas, pero me llega un WhatsApp de la red donde dice que los comunistas son unos malditos perros que están destruyendo el mundo y que van a acabar con la propiedad privada, incluido tu trabajo, tu casa y tu carro y tu perro. La predisposición tuya, que habías pensado eso anteriormente, que lo habías sedimentado y guardado por criterios de conciencia razonable, llegado el momento, esa conciencia razonable se aparta y emerge tu criterio, tu prejuicio, que es simplemente un sentido común sedimentado que puede ser gatillado, habilitado o visibilizado por efecto de las redes. Otro de los conceptos que me llamó mucho la atención es el papel del WhatsApp. Acaba de ser incorporado como palabra en la Real Academia de la Lengua, WhatsApp, ¿no? Ya sin H, sin P, el WhatsApp. Elogia los prejuicios, articula las confianzas. Claro, porque el WhatsApp es un círculo de confianza cerrado, se supone que es cerrado. En el Face nos abrimos al mundo, en el WhatsApp nos articulamos los chompiras, los de la promo, los del fútbol, los del colegio, los de la universidad, los del trabajo, los que nos vamos a farrear los fines de semana, nos articulamos en nuestro WhatsApp. Y cuando llega un mensaje a este círculo de confianza, de entrada le estamos dando la credibilidad de la confianza, del círculo de confianza a ese mensaje. Y la receptividad de ese mensaje, que lo hace un algoritmo. Infiltrarse a un WhatsApp lo hace un algoritmo de una manera muy fácil. Pero hay que tener la capacidad creativa para que el WhatsApp se mueva en función de los criterios del discurso y del lenguaje del grupo del WhatsApp. Si logras hacer eso, te has metido un virus con una gran capacidad de reproducirse al interior de este microcosmos llamado grupo de confianza de WhatsApp. Entonces, esta articulación entre aprovechar la confianza,
Elogiar o acentuar los prejuicios y utilizar mentiras se convierte en una herramienta terrible que puede generar un conjunto de modificaciones en los comportamientos sociales y políticos de las personas nunca antes visto. Inicialmente, en lo que nos dijo Ángel, hay una contradicción respecto a lo que nos dijo Mario. Nos dijo Mario, buena parte del debate electoral, de las elecciones, un 60% creo que le decías, tiene que ver con decisiones asumidas anteriormente. No es solamente lo que ha de venir, sino lo que hiciste o lo que se supone que hiciste antes. Pero Ángel nos dice, buena parte del trabajo y de la comunicación política o electoral tiene que ver con lo que la gente espera de lo que viene por delante. Y quien tenga la audacia para volver evidente lo que falta, tendrá la iniciativa. Yo no lo parece como contradictorio, pero yo lo estoy asumiendo como dos miradas complementarias. Es cierto, buena parte de las cosas que se han de debatir seguramente en las campañas políticas tienen que ver con tu responsabilidad frente a lo que hiciste. Bueno, malo, equivocado. Y las redes habrán de gatillar, habrán de visibilizar, habrán de sobreexcitar emotivamente estos aspectos de lo que hiciste o de lo que se supone que hiciste anteriormente. Esa es la parte destructiva de la campaña. La parte destructiva. Con eso no construyes horizonte, pero sí devalúas y desmoronas a tu adversario. ¿Cuál es el efecto? Debilitarlo, aunque no sustituir. No se olviden que buena parte de la actividad política consiste en el monopolio del sentido común. Quien logre monopolizar, direccionar el sentido común, habrá de direccionar el horizonte de una sociedad, las expectativas de una sociedad. Entonces, la parte que nos muestra Mario es la parte de la devaluación. Hemos de juzgar lo que hiciste en elecciones como forma de devaluar, debilitar, resquebrajar la propuesta que traes. Pero a la vez, ha de imponerse o ha de consagrarse una propuesta, y así lo entiendo, así entiendo las recomendaciones de Ángel, en la medida en que tengas la capacidad de hablar, de proponer de manera creíble, verificable, más o menos palpable, lo que viene, las cosas que vienen, los pasos que faltan. Resumo, devalúas al adversario evaluando lo que se hizo antes, construyes adhesiones y legitimidades fuertes en el sentido de Mario, en la medida en que articules horizontes creíbles y visibilizas cosas que faltan hacia adelante. Lo decía de una manera muy fuerte Ángel, la gente asume lo que ha obtenido como un hecho, como el aire, no está para agradecerte, lo considera que ya lo tiene, como un derecho. La cosa es ahora, ¿qué ofreces hacia adelante? ¿Qué horizonte estás planteando para caminar juntos? Buena parte de la elección se va a jugar en esa capacidad de crear confianza y esperanza. Pero buena parte de una elección también se va a jugar en la capacidad de evaluar críticamente o demoledoramente lo que hiciste antes. Las emociones. Las emociones juegan un papel cada vez más importante con su ambigüedad. Siempre las emociones han jugado un papel importante. No se olviden el concepto de Gramsci de lo que es una revolución, es una catarsis. No hay nada más emotivo que una catarsis. Todo proceso político, y más aún los procesos revolucionarios, son siempre procesos emotivos. Pero hay emotividades universales, es decir, que interunifican y permiten la interacción entre toda una colectividad grande, y hay emociones segmentadas.
que son fruto ya de procesos, después del momento universal y catárquico, viene el momento de la estabilización y del repliegue corporativo o tribal, en el lenguaje que nos menciona Mario. Y entonces, cuando se da el momento del regreso corporativo en la ola social, formación, construcción, movilización, triunfo, estabilización, aquí es la catarsis, estabilización, regularización, corporativismo. Cuando estás en momentos corporativos o trivializados de la realidad social, las emociones ya no son universales, son emociones segmentadas, más individualizadas y que requieren otro tipo de arquitectura, de ingeniería política para poder administrar. Las emociones de un grupo de WhatsApp que se articula en torno a la defensa de los animales serán muy distintas a las emociones de los grupos de WhatsApp de los nerds que están haciendo robótica o de los grupos de WhatsApp que se articulan en torno a no sé, la creación de apps. Se segmenta la sociedad, deja de haber una intercomunicación universalizada de las emociones movilizadoras y tienes microemociones. Vuelve eso mucho más complejo la acción política, vuelve mucho más complejo eso la acción electoral, pero tiene que ver con esta forma de la fragmentación social, de la segmentación social, fruto de los procesos ya del repliegue y de la corporativización de las sociedades democráticas modernas que se dan en todas partes del mundo. Adelantarse a marcar la pauta, nos recomienda Ángel. Hay personas, una frase, un concepto muy profundo, desconectadas de la memoria. ¿Quiénes son estas personas desconectadas de la memoria? Y no por un defecto, sino por un hecho biológico normal. 18, 35 años. Y en el caso de Bolivia es casi el 45% de la población votante. Es un dato muy interesante. Cómo se trabaja, cómo se llega a estas personas desconectadas de la memoria que aún no han logrado laminar la suficiente información que permita articular pasado con futuro, es por supuesto un gran reto para cualquier gobierno, para cualquier partido, para cualquier investigador y para cualquier estratega político y electoral. Es otro lenguaje. En el caso de Bolivia, es otra clase social, los símbolos, los lenguajes, las herramientas comunicacionales y la forma del sindicalismo virtual las coloca de manera diferentes, aunque no de manera absoluta, de los antiguos sectores populares. ¿Por qué no digo absoluta? Porque buena parte de la estabilidad de la nueva clase media popular radica en articular las redes de parentesco, paisanaje heredadas de sus padres, porque ahí va a encontrar empleo, trabajo, oportunidad de comercio, saberes técnicos, etcétera. Que es una cualidad también muy boliviana todavía. Es decir, el desprendimiento de la generación nueva de clase media respecto a su origen popular es parcial. En parte trae otros criterios, otras expectativas, otras tecnologías, otras sociabilidades, pero en parte reactualiza las tradicionales redes de parentesco, de paisanaje y de compadrerío, porque ahí hay redes sociales en el sentido sociológico, vínculos para obtener trabajo, créditos, apoyo, tecnología. Pero este es un gran reto, para cómo hablar, cómo vincularse con este sector. Hay que trabajar las emociones, el riesgo de que las emociones son efímeras. ¿Y cómo haces para trabajar estas emociones efímeras que tienes que permanentemente convocar? Y claro, lo más redituable de las emociones efímeras son las de las telenovelas. Todos lloramos frente a una telenovela, porque es un tipo de emotividad ya no universal, sino más segmentada y que ancla en otro tipo de expectativas y de criterios. ¿Qué tipo de emotividad es esa? El escándalo es el más emotivo. Por eso las redes son ahora el lugar privilegiado de los escándalos. Y cómo generar un escándalo sobre otro, y 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 sobre otro. No sé si algún rato se saturará el cerebro, no estoy seguro.
Supongo, y de hecho para bien, algún momento debería poderse saturar, porque aquí entra en juego algo que nos hizo, recuerdo, Mario. Me he olvidado lo que, pero las redes sociales pueden jugar para mantener el nivel de atención emotivo, van a tender a gatillar y a sobrevaluar y a adular los prejuicios. Y esto es algo preocupante para la democracia, que era el punto de partida de la conferencia de Mario. Hay un problema con la democracia a nivel continental. Hay malestar, hay descontento, hay frustración, pese de que la participación de la gente ahora es mucho más profunda, pero hay un malestar, hay un desgaste. Y el hecho de que las redes sociales, para mantener la expectativa, la atención, o la manipulación de redes sociales para mantener esta atención, intente privilegiar los prejuicios que habían sido tapizados, sedimentados, guardados a partir de una construcción más racional de criterios, por ejemplo, en torno al aborto, por ejemplo, en torno a la opinión pública, por ejemplo, en torno al racismo. Los prejuicios son ese tipo de criterios morales que explotan sin filtro y sin el lado racional del cerebro. ¿En qué medida este uso de las redes va a ser un uso igualmente desmedido, un uso abusivo de este conjunto de prejuicios que vayan en desmedro de la calidad de la democracia de un país? Este es el gran reto que tenemos. En todo caso, ha sido una auténtica lección haber oído a ambos. Me siento privilegiado. He hecho mi chanchullo, voy a intentar hacer bien mi tarea para este año y les agradezco que hayan compartido con el público boliviano. Muchísimas gracias.